Muy buenas tardes, bienvenidos el día de hoy a este nuevo podcast Mentes Maravillosas. Un placer saludarlos el día de hoy al mando del micrófono, quien les habla, María José Patiño León. Es la 1:10 de la tarde, un saludo a todos y espero que comiencen bonitas fiestas dicembrinas al lado de sus familias, y también un saludo a todos los que nos ven a través de redes sociales y nos escuchan por Spotify. En este podcast vamos a hablar temas relacionados de la psicología. Entonces vamos a tocar puntos estratégicos de qué es, por qué es ciencia, las ramas que estudias, y a través de esto nos vamos a centrar en una peculiar que lo descubriremos más adelante. Entonces, no siendo más, damos inicio a este nuevo tema. Bueno, señores y señores, entonces vamos a ver la primera parte de nuestro podcast. ¿Qué es la psicología? Como sabemos, muchas personas tienen diversos conceptos de qué es la psicología. Sin embargo, hay uno que rige y ha regido durante tiempos inmemorables. Entonces, para ustedes, ¿qué es la psicología? Para mí, la psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales y el comportamiento del ser humano. A base de esto, se cree que es una ciencia, pero para ser ciencia, ¿qué se considera como tal y qué debe tener? Debe tener 3 pilares fundamentales, los cuales son: objetivo de estudio plenamente identificado, método científico y una teoría. Bueno, queridos oyentes, ya hablando de qué es la ciencia y cuáles son los 3 pilares fundamentales para que esta sea ciencia, vamos a hablar de las ramas de la psicología. Ahora la pregunta del día de hoy es: ¿qué son? Son campos en los cuales se aplica la psicología dependiendo de la necesidad que existe en el objeto de estudio. Un dato importante que nos da esto es: no todas las ramas de la psicología se aplican en el mismo contexto. Un dato importante de estas dos ciencias es que el derecho estudia el qué y la psicología el por qué de todas estas conductas. Esto nos da un abrebocas a lo que llamamos principio de legalidad. Entonces, ¿qué es el principio de legalidad? El principio de legalidad es todo lo que está inscrito en la norma y sigue vigente hasta el día de hoy. También son las reglas, son lo que regula los comportamientos del ser humano. Para esto, se deben entender las diferencias en lo que es jurídico, judicial y legal. Entonces, vamos a abordar un poco qué es lo jurídico. Lo jurídico son los comportamientos que tienen implicaciones legales en un proceso judicial. ¿Qué son los procesos judiciales? Entonces, los procesos judiciales obedecen a procesos que incorporan conflictos humanos, los cuales se abordan a través de lo civil, la familia, lo penal, lo laboral y lo administrativo. Lo legal es el principio de legalidad. Como ya habíamos dicho, el principio de la legalidad es todo lo que está inscrito en la norma y sigue vigente hasta el día de hoy. Bueno, para esta sección vamos a contestar las siguientes preguntas de nuestros seguidores de redes sociales. Una de estas preguntas es: María José, a mí me acusan de hacer un asesinato que no recuerdo, ¿puedo ir a la cárcel? Bueno, querido seguidor, depende. Aquí entraría un proceso donde entraría un psicólogo jurídico que te entraría a evaluar 2 esferas. Las 2 esferas es la cognitiva y la evolutiva. La cognitiva evalúa los procesos básicos y superiores de la capacidad de raciocinio o no de un acto. Y la evolutiva estudia la voluntad de que tuvo la persona implicada en los hechos jurídicamente relevantes. ¿Qué pasa? Al estudiar estas 2 esferas se mira si tú eres inimputable o inimputable. Entonces, ¿cuándo es una persona inimputable? Esto se declara cuando no es culpable de los actos cometidos porque antes, durante y después tenía sus 2 esferas ya mencionadas alteradas. Y cuando una persona es inimputable, cuando la persona no tiene sus esferas alteradas y aún así decide hacer el acto.
hablamos del tema de inimputabilidad e imputabilidad. Ahora vamos a ver qué es violencia. Entonces, la violencia es el uso intencional de la fuerza física y amenaza contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad, que tiene como objetivo un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o incluso la muerte. Entonces, la violencia tiene agentes, pero ¿qué son estos? Bueno, los agentes son los tipos de ejercer violencia, como la autoinfligida, la interpersonal, la colectiva, entre otros. Entonces, ¿qué es la violencia autoinfligida? Dirán ustedes, se preguntarán. Entonces, vamos a darle respuesta a esto. El uso de la violencia autoinfligida es intencional, debe ser de carácter intencional, de la fuerza física, psicológica, que busca producir un daño a uno mismo. La interpersonal es la violencia que se ejerce hacia otra persona. Y la colectiva es cuando es ejercida hacia un grupo y de grupos hacia otro grupo, y esta se ejerce cuando hay una ideología de por medio. Un ejemplo de la violencia colectiva es, por ejemplo, las barras bravas, el Bucaramanga, el Millonarios, y se dan golpes, se ocasionan daños, perjuicios, incluso hasta la muerte. Un dato importante de qué es violencia: siempre que hay violencia hay un daño. Si no hay un daño, no existe violencia. La violencia, si sea consensuada, sigue siendo violencia. Ahora vamos a abordar un tema un poco complejo, que es la pulsión. Entonces, dice que la pulsión está entre el cuero y la carne. Existe un concepto que salió en 1914 de qué es la pulsión. Es un concepto fronterizo entre lo psíquico, que es lo anímico, o lo somático, que es lo biológico. Entonces, ¿cómo podemos saber que hay pulsión? Esto se sabe de cómo la persona se comporta, habla, piensa y lo que dice. Ahora vamos a hacer el esquema de qué es la pulsión o cómo se representa la pulsión. La pulsión se representa a través de un plano cartesiano, donde nos da un empuje, una zona o zonas, un objeto y un fin. La línea principal, que es la de la mitad, es la pulsión. La pulsión es subjetiva. Entonces, ¿qué es el empuje? Es una fuerza interna que también existe a través de la satisfacción al placer, el cual hace una activación en una zona erógena, que son todas aquellas que tienen características de borde o orificios del cuerpo, lo cual busca y nos lleva a lo psíquico y busca una zona erógena que pasa a lo psíquico. Cuando pasa a lo psíquico, que es el objeto, se divide en dos: en representante representativo y en representante afectivo. El representante representativo es la construcción del objeto como tal, y el representante afectivo carga la afectividad que se le tiene al objeto. Esto con el fin nos lleva al fin. ¿Qué es el fin? El fin es indeterminado, de la necesidad.
o la insatisfacción de eso.